Con respecto a la lección 3.5, los antecedentes que debe contener la solicitud de cambio de uso de suelo, ¿cierto? Aquí primero hay que establecer antecedentes legales y administrativos, las cartas de solicitud original, ¿cierto? Individualización del o los propietarios, individualización del proyecto, certificados de avalúo, inscripción de dominio de agua, antecedentes disponibles en relación al agua, ¿cierto? Certificado de dominio predial, entre otros. Aquí también, ¿cierto?, hay que establecer de los proyectos que no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, la descripción del proyecto, ¿cierto? Establecer la línea de base, aquí están las características de los recursos naturales renovables, ¿cierto?, que se va a influir o no en el proyecto. También establecer, ¿cierto?, los recursos suelo. También los proyectos que incluyan subdivisión predial, ¿cierto?, el plano a escala adecuado, ¿cierto? Y también establece, ¿cierto?, si la área, si hay zonas que puedan afectar o no a zonas protegidas, ¿cierto? Y también establecer cuál es la subdivisión de los lotes, las calles que resulten, ¿cierto?, el equipamiento necesario. También lo que establece un plano a escala que se ve ahí, ¿cierto?, qué recursos hídricos están presentes, cauces de agua naturales y artificiales, ¿cierto? Y el riesgo potencial para la zona, también los recursos bióticos, y hablábamos, ¿cierto?, de las especies, ¿cierto?, o zonas protegidas o animales que estén protegidos, ¿cierto?, o en conservación. También se deberán evaluar los impactos relevantes sobre los recursos naturales renovables, ¿cierto?, y la área de influencia del proyecto. También establecer cuáles son las medidas de mitigación y condiciones ambientales, y establecer, ¿cierto?, que en el caso de que los proyectos sean de extracción de áridos que requieran de cambio de uso de suelo, primero establecer un plano topográfico, estudios de suelo detallado, diagrama del sistema de extraprediales, características de permeabilidad y drenaje del terreno, ¿cierto? También los planos de manejo, ¿cierto? El informe debe ser elaborado y suscrito por un profesional competente. Bien. Ahora sí hablamos de registro nacional y regional, ¿cierto?, de cambio de uso de suelo, ¿cierto? Aquí a la Seremi de Agricultura deberá llevar el registro regional, ¿cierto?, de los cambios de uso de suelo y las subdivisiones prediales. Desde el punto de vista de los contenidos mínimos que debe tener el informe técnico del SAC, el informe en terreno, ¿cierto? Primero, resumen de los antecedentes que identifican al propietario, revisión de los antecedentes técnicos ambientales y otro tipo de observaciones. En los casos que no se requiere un cambio de uso de suelo, estamos hablando de construcciones o conjuntos habitacionales, turísticos, equipamientos y comerciales. También podemos hablar de construcciones fabriles, ¿cierto?, o fábricas industriales, plantas de tratamiento de residuos industriales, extracción de áridos, mantención y fabricación de maquinaria agrícola, relleno sanitario, estaciones eléctricas o lo que tenga que ver con productos gasoductos, oleoductos, ¿cierto? Los casos que sí requieren pasar por, ¿cierto?, o solicitar un cambio de uso de suelo son las construcciones que no presten servicios a terceros, como por ejemplo explotaciones pecuarias, de lechería, crianza, engorda, selección, embalaje frigorífico. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, de los famosos packing de frutas congeladas, también procesamiento y conservación, explotación silvícola. También, ¿cierto?, construcciones para víveres y semilleros, embalses, proyectos de turismo rural, sin nuevas construcciones, la salmonicultura, ¿cierto?, cultivo de peces en estanques, instalaciones posteriores, estamos hablando de torres de alta tensión, franjas de servidumbre, ¿cierto?, o proyectos lineales, en este caso de líneas de electrificación, y los caminos públicos. Y ahora, ¿cierto?, en relación a la legislación que regula los cambios de uso de suelo, ¿cierto?, entre otras tenemos la DFL 458 que les hemos hablado, la Ley General de Urbanismo y Construcción, en su artículo 55, Decreto Supremo 718 que crea la Comisión Mixta de Cultura y Urbanismo, el Decreto Supremo 534 del mismo, ¿cierto?, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que incorpora la Comisión Mixta de Agricultura y Urbanismo al Servicio Nacional de Turismo, y Decreto Supremo 71 del mismo, que crea las Comisiones Mixtas de Agricultura, Urbanismo y Turismo a nivel regional, y así una serie de otras ordenanzas que regulan el cambio uso de suelo, ¿cierto?, agrícola, con la opción, ¿cierto?, de lotearlo o en el fondo subdividirlo para generar otro tipo de emplazamientos fuera de los límites urbanos que correspondan.
Muchas gracias.